Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa StarTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Mi nombre es Huber Sicha y estaré a cargo de la conducción del programa. Bien, hoy día tenemos la grata visita del señor Jorge Delgado Aguirre, quien es presidente del directorio de la Asociación de Microfinanzas en el Perú y también presidente del directorio de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas. Jorge, bienvenido al programa. Más bien a ti, muchas gracias por la bienvenida y a tu disposición para poder atender cualquiera de tus preguntas o consultas en beneficio de tu público. Claro que sí, Jorge. Empecemos primero, o dos preguntas en uno, entendiendo primero de qué cosas son las microfinanzas, Jorge, porque acá existe una diferenciación a comparación de otros países, y a la vez cuál es la visión y los retos que tiene también la Asociación de Microfinanzas en el Perú, que tú presides, por supuesto. Coméntanos, por favor. A ver, yo antes que nada quisiera hacer un paréntesis porque siempre es bueno explicarle a la audiencia qué es el sistema financiero, porque muchas veces se confunde y se generaliza. Entonces, acá todo el mundo piensa que solamente existen los bancos. Exacto. Pero, sin embargo, existen también los bancos como otras entidades microfinancieras y así está regulado y está clasificado. Entonces existen bancos especializados en microfinanzas, que es distinto a un banco comercial. Hay financieras especializadas en microfinanzas como en consumo. Hay cajas rurales especializadas en microfinanzas consumo. Hay EPIMES, que son empresas de crédito que no captan fondos del público. Y hay otra entidad o otra asociación o federación que se llama Federación de Cajas Municipales que tiene como asociados o miembros a las cajas municipales que llevan el nombre de los departamentos como Caja Trujillo, Arequipa, donde la particularidad es que en este segmento los municipios o las municipalidades de esos departamentos son los accionistas, los únicos accionistas. En la parte que yo me honro en presidir, que es ASOMIF, son entidades cuyos accionistas son privados. Y yendo a tu pregunta de las microfinanzas, bueno, ¿cuál es el rol o de alguna manera las microfinanzas? Son instituciones que se han forjado hace más de 30 años, en las cuales lo que han tratado y siempre tienen el ADN es tratar de hacer la inclusión. Y muchas veces se habla de inclusión social, pero es la inclusión social productiva y se llama productiva porque lo que tratamos de hacer es justamente financiar emprendimientos de personas que quieren llevar a cabo para poder sostener a sus familias. Y bajo esa modalidad, las instituciones microfinancieras lo que hacen es tratar de llegar a través de asesores comerciales a estos emprendimientos que ya están de alguna manera funcionando para mirar con ellos y hacer una evaluación de su negocio para ver si tiene posibilidades de obtener un crédito. Y sobre esa evaluación se construye, porque muchas veces no tiene facturas, no tiene información y la data es parte importante para poder gestionar la evaluación de un crédito. Entonces se construye conjuntamente con el emprendedor esta información de tal manera que de ahí se pueda visualizar cómo es la distribución que va a haber de los posibles flujos que pueda tener para capital de trabajo para comprar, como para atender también las necesidades de ingresos de su familia, hacer los pagos que corresponden familiares, porque al final de esos ingresos salen eso. Entonces las instituciones tenemos unas fuerzas de venta bastante importantes porque acudimos a los negocios a atender esas solicitudes y adicionalmente cuando alguien quiere un emprendimiento y viene a nuestras instituciones, lo que hace es trabajar de la misma manera y tratar de elaborar algo sobre que no hay información, que son como unos balances que permitan generar ver cómo hacer esos ingresos, si es viable o no. Claro. Ese es un poco el desarrollo que hacen las microfinanzas hoy día en el Perú y ese es su ADN, ¿no? Excelente, Jorge. Has hecho una diferenciación muy importante de cómo está clasificado las diferentes entidades financieras en el Perú, que es importante. Es diferente, por ejemplo, con Ecuador, ¿no? Hay bancos grandes, medianos, pequeños, cooperativas. Acá existen diversidad de instituciones microfinancieras o financieras. Y a la vez has mencionado un término muy importante, la inclusión, que nosotros conocemos como la inclusión financiera, y esto está en función a la productividad que tú acabas de describirnos. En ese sentido, entiendo que los modelos de negocio que tienen las microfinancieras como tal van evolucionando a favor, digamos, de mejorar un poco su cartera de clientes y mejorar la calidad de vida también de sus clientes, accediéndolos justamente o incluyéndolos financieramente a un sistema financiero que les permita a ellos salir adelante. En ese sentido,
¿cómo la Asociación de Microfinanzas ayuda a fortalecer, digamos, esta inclusión financiera de la cual, como tú bien has dicho, se habla ya hace algunas décadas, ¿no? Así es. Bueno, lo que hace la asociación básicamente es poder generar espacios para que haya mayor inclusión. Y cuando digo espacios es trabajar con el Congreso, con el Poder Ejecutivo, con la Superintendencia, el Banco Central de Reserva, para ir mirando justamente aquellos obstáculos que no permiten seguir haciendo más inclusión. Por ejemplo, hoy día tenemos que la pobreza se ha incrementado. Exactamente. Entonces, al incrementarse la pobreza, ese es un indicador que más o menos nos da que hay un mayor espacio, que van a haber mayores emprendimientos de las personas, tanto aquellos que están vulnerables en el tema de la pobreza, como aquellas personas que se han quedado sin trabajo, como chicos o alumnos que terminan el colegio o la universidad y no tienen dónde acudir para obtener un puesto de trabajo formal. Entonces, lo primero que miran y hacen es ver si hay una forma de un emprendimiento. Entonces tenemos que nosotros hacer visible ese tema para un poco darles espacio para que puedan ser emprendedores. Pero al final de cuentas tenemos también obstáculos, y esos obstáculos es, por ejemplo, los proyectos de ley que genera el Congreso, Claro. como la ley de control de tasas, que a pesar de haber mencionado de diferentes maneras a las comisiones de Codeco, que es consumidor, se aprobó esa ley, y diciéndole los impactos negativos que iban a tener, y lo que se ha generado ahora después de 2 años es que ha habido ese impacto real negativo, porque lo que promovió fue el gota a gota, los préstamos famosos que hoy día vemos en televisión, que extorsionan, matan, etcétera, etcétera. Entonces, no se pensó, o no se quiere pensar, no se quiere escuchar a las instituciones que realmente conocen el día a día de los emprendimientos. Y Jorge, has mencionado un punto muy importante, la regulación, que a veces la regulación que existe dentro de las grandes corporaciones, vemos los bancos, golpean también a las regulaciones. Es la misma regulación dentro de las microfinancieras. Acabas de mencionar alguna que de alguna manera tiene un impacto también en las microfinanzas. En ese sentido, habrá que, a ver, entre comillas, decir, algunas aceptar porque han ayudado a la competitividad de cada una de las microfinancieras, porque en algún momento hemos sido, o por varios años consecutivos, ejemplo dentro de las microfinanzas a nivel de América Latina, por las buenas prácticas que tenemos a nivel de negocio y también de la regulación, pero hay otras en las que no podemos acceder, como es las que están mencionando. En ese sentido, ¿cómo encontramos un equilibrio ahí entre la regulación y la supervisión que pueden tener las microfinancieras? Jorge, ¿cuál es tu opinión, por favor? Y el tema regulatorio es muy claro, y creo que somos un país donde la regulación es manifiestamente importante y notoria, porque al final de cuentas termina siendo una regulación importante para consolidar a las instituciones y fortalecerlas. A lo que yo me refería en el otro tema es con esta ley de control de tasas, son proyectos de ley que lo hizo el Congreso, que va en contraposición a lo que está regulado, porque se convierten en medidas populistas que creen que, ¿cómo se llama?, con eso van a permitir mayor acceso a las personas. Y confunden, por eso que hablaba de bancos, confunden que todos somos bancos. Entonces, cuando dictan normas, dictan como que si estuvieran normando para los bancos. Y lo que no se dan cuenta que están afectando a las instituciones microfinancieras, que es el 80% de la población. Exactamente. Entonces, hoy día lo que han hecho es, con esta ley que se dio hace 2 años, lo único que han generado es que hoy día les cobran tasas entre 800 a 1000 o 2000% y estos préstamos gota a gota. Entonces, al final de cuentas, lo que ha hecho es promover que venga más delincuencia. La informalidad. Y más delincuencia porque son gente que profesamente viene a seguir desarrollando ese negocio con el lavado de dineros, con trato de blancas y con acciones ilegales, porque estas personas que están con el préstamo de gota a gota no pueden ir a una comisaría, no pueden ir a la superintendencia, no pueden ir a Indecopi, porque saben que van a tener que atenerse a las consecuencias. Exactamente. Entonces, justamente estamos nosotros ahora con esta información que ya existe real de los impactos que ha generado y que no ha beneficiado a nadie, sino por el contrario, para que esta ley se pueda suspender o derogar en el transcurso de este mes. ¿Para qué? Para beneficio de las personas, porque cuando se dio esta ley lo que ha hecho es excluir más personas, porque cuando yo te mencionaba que una persona que quiere generar un emprendimiento,
no tiene data, no tiene información, no paga impuestos, no hay nada. Claro. Simplemente tiene en su mente un proyecto para poder desarrollarlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es nos juntamos con esa persona para mirar más o menos qué cosa es lo que tiene, se traduzca en números, y esos números para ver si va a ser viable o no. Tenga un flujo. Pero eso tiene un costo, porque es un riesgo bastante alto. Entonces, por eso que las tasas no son las tasas que cobran el gota a gota, son tasas que están dentro del mercado normal y que han ido a lo largo de los 30 o más de 30 años cobrándose y que ha ido reduciéndose. Porque esas tasas de interés a las cuales aplica un emprendedor inicial, como no tiene data histórica, son tasas de interés que en la medida que él comienza a mostrar su récord crediticio, al final otras instituciones microfinancieras van a ver que su comportamiento en 6 meses, 8 meses es normal y paga puntualmente. Entonces van a tratar de invitarlo a su institución comprándole la deuda a una tasa menor. Entonces poco a poco se va reduciendo, pero en base a un comportamiento y récord crediticio. Saludable. Además que esas tasas están reguladas por el BCR, están dentro de un parámetro, ¿no? Un punto muy importante que hablábamos, Jorge, era la educación financiera. Y, por ejemplo, para estos proyectos de emprendimiento necesariamente tienen que tener cierta educación financiera. En ese sentido, ¿cómo la Asociación de Microfinanzas apoya iniciativas, por ejemplo, en educación financiera? No sé si ahí nos puedes comentar brevemente para ir a otra pregunta. Claro. Mira, la educación financiera es un tema que le compete a todo el país y le compete no solamente a las instituciones financieras o microfinancieras, sino al Estado. Porque ese es un tema que se tiene que tener desde la educación inicial, que son los colegios, las que ya pasan a las universidades. El tema está que nosotros venimos haciendo hoy día, tenemos un convenio con la Asociación de Bancos, con la Federación de Cajas Municipales y con la FENACRE, que es la Federación de Cooperativas. Y la idea es que justamente al tener ese convenio como educación financiera, vamos con un mismo lenguaje y un mismo concepto. Porque lo que está sucediendo es que todo el mundo quiere hacer educación financiera y cada uno lo hace a su modelo. Por lo tanto, al final terminamos confundiendo en vez que ayudando. Entonces necesitamos estandarizar en el país al menos el 70 o el 80%, que es los conceptos de educación financiera que tenemos que transmitir, y habrá un 20%, 30% que ya es algo particular, pero tenemos que tener un solo canal de, de conceptos para que las personas puedan entender claramente y desarrollarlo, ¿no? Es un buen punto el que estás mencionando, porque sí es correcto que se diversifica al momento de educar financieramente de acuerdo a criterios que, claro, son saludables, pero son modelos diferentes a lo que existe en el Perú. Y finalmente con esto acabo, Jorge, y rápidamente, la tecnología, que es algo que es la razón del programa. ¿Cómo crees que está ayudando dentro de esta inclusión financiera, no solo a la ciudadanía, sino también a las microfinanzas como tal? Porque se ha habido grandes avances dentro de instituciones microfinancieras, ayudados por la tecnología. ¿Qué crees que es lo que puede seguir más adelante, o qué crees que es lo que debemos tener cuidado también con la tecnología, desde tu punto de vista, por favor? Mira, la tecnología es un tema sumamente importante que va a acompañar a las entidades microfinancieras y a los emprendedores. Lo que hay que mirar básicamente es el tema, en qué proporciones se va avanzando en este tema. Porque hay inclusión transaccional, que es distinto a tener una libreta de ahorros, sacar y poner, y otras evaluaciones de crédito. Exacto. Otras son seguros. Entonces, lo importante acá es que la tecnología, por ejemplo, para un cliente que ya está en una institución, que ya tenemos un récord crediticio, de una manera u otra ayuda a enviarle, prospecto de nuevo crédito tecnológicamente, porque hemos podido hacer un scoring, y ese scoring te permite visualizar que el cliente te puede dar un crédito y no hay necesidad de visitarlo. Pero cuando pide una ampliación, sí necesitamos ir a visitar, porque es un crédito de un porte mayor y hay que revisar cómo están las condiciones para darle. Si son créditos más pequeños, por decirte un ejemplo, 200, 300 soles, que los riesgos pueden ser altos, pero el monto es menor, se puede generar como una fábrica de procesos a través de la tecnología, de evaluar a través de scoring y ciertas calificaciones y ponderaciones, y por lo cual puede permitir. Pero esto va a seguir siendo un mix entre tecnología y presencial.
y eso va a ir agotando. Pero para eso también lo que es importante no es lo que no solamente nosotros entendemos, y creo que tú también conoces el tema tecnológico, ¿no? Sino que el Estado y los congresistas sepan sobre el particular, porque en las últimas normas hay una ley que quieren sacar un proyecto de ley sobre la eliminación de la comisión interbancaria. Entonces, lo que no saben es que la comisión interbancaria es una comisión que se cobra a partir de 500 soles hacia arriba. Las operaciones de menos de 500 soles no se cobran. Esta es una cámara privada que permite que se interactúen, estén interoperables entre bancos, cajas financieras, etcétera, y que una persona pueda trasladar al otro lado. Exacto. Menos de 500 soles es gratis. Imagínate que el número de operaciones que se han hecho a través de esta cámara de compensación electrónica el año pasado ha sido como 151 millones, y de los cuales 112 millones, casi el 75%, son menos de 500 soles. Sí. Entonces, a quien va a perjudicar es a los emprendedores, porque son aquellos que tienen que hacer sus transacciones en su negocio menos de 500 soles a sus proveedores. De no existir, porque quien está subsidiando de alguna manera esas 500 soles gratis son los que pagan de 500 para arriba. Exacto. Entonces subsidian y generan que la innovación y el mantenimiento y la tecnología siga creciendo. Si esto se elimina, vamos a tener un problema que vamos a regresar a tiempos de antaño, donde tienes que ir al banco a sacar la plata, ir a otro banco y depositarla. Y el riesgo de trasladar el dinero en efectivo. Y vas a generar otro impacto negativo de inseguridad. Okay. Y que las personas no puedan estar en su negocio vendiendo, por lo tanto van a tener un problema de flujo de ingresos, porque tienen que estar atendiendo sus operaciones financieras en el sistema. Muy bien. Jorge, sin duda es un tema bien largo para poder conversar acerca de las microfinanzas, pero el tiempo nos ha quedado muy corto en realidad, y te agradezco la presencia acá. Muchísimas gracias, Jorge. No, ustedes. Muy bien, ha sido el señor Jorge Delgado Aguirre, presidente del directorio de la Asociación de Microfinanzas en el Perú. Tras la pausa regresamos con el siguiente invitado. Muchas gracias. Bienvenidos a la maravillosa revolución empresarial tecnológica. Mi nombre es Hubert Siccha, conductor del programa StartTix, el programa que te llevará a entender y comprender sobre tecnología, innovación y ciencia en las diferentes industrias peruanas y del mundo. En StartTix nos sumergiremos en diálogos interesantes con líderes de diferentes sectores. Exploraremos cómo están integrando la tecnología, la innovación o la ciencia en sus procesos para impulsar soluciones empresariales. Descubre cómo la tecnología o la innovación se han convertido en el corazón de la eficiencia operacional, del planteamiento de la experiencia del cliente o de la solución de nuevos modelos de negocio en las diferentes industrias. Te invitamos al programa StartTix para que te mantengas al tanto de las diferentes implementaciones en tecnología, innovación y ciencia que están transformando la manera de conectar al mundo empresarial. StartTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Muy bien, hemos regresado a la segunda parte de su programa StartTix y hoy tenemos la visita de Arturo Coral, quien es fundador y CEO de Hero Startup. ¿Y qué es Hero Startup? Mejor que nos lo explique Arturo Coral. ¿Qué es Hero Startup? Arturo, bienvenido al programa. Muchas gracias, estimado. Hero Startup es una compañía que se dedica al fortalecimiento de capacidades en innovación y en emprendimiento. Muy bien. Antes era B2C para todas las personas, ahora trabajamos con universidades y vicerrectorados de investigación. Excelente. Y por ahí va un poco la pregunta, Arturo, de
¿Cuál ha sido justamente la inspiración para poder crear Hiro Startup y cuál es la misión que tiene Hiro como tal? Claro, un poco la inspiración nace porque yo tuve la oportunidad de ganar competencias de innovación y emprendimiento, ¿no? No sé si recuerdas por el 2010-11 el FinCit, el Fondo de Innovación y Ciencia y Tecnología, ¿no? Imagínate, de esa temporada después entré a ganar Guaira, una competencia donde postulaban 1.500 emprendimientos y solo ganaban 10 y le daban $50.000. Y tuve la oportunidad de que mi mentor sea Gastón Acurio, después Startup Chile. Tuve la oportunidad de viajar a Chile y ojo, ¿no? Chile da un fondo de $40.000 para cualquiera de cualquier parte del mundo. Entonces tuve la oportunidad de viajar a Chile y ahí se me aperturó, digamos, el aspecto internacional. Fui a Silicon Valley, fui a México, a Colombia, Brasil. Eso fue un poco el momento de entender de que acá hay algo que se está desarrollando, que es el emprendimiento de alto impacto, los startups, y que Perú no tenía. Y Arturo, ¿cómo crees que está evolucionando este mercado, esta industria de las startups acá en el Perú? Porque una cosa es hablar hace 15 años de repente atrás y ahora mirar cómo ha venido evolucionando, ¿no? Evolucionando de diferentes formas, desde el punto de vista de fintech, no sé, de diferentes mercados y evolución que se ha ido generando. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad estamos, digamos, con un grupo todavía pequeño, reducido. Sería importante que haya un impulso mayor porque, imagínate, Colombia, uno de los fundadores que es del Nubank, David Vélez, él trabajaba en Sequoia Capital, conocía todo lo de América Latina, después abrió su startup, es un colombiano que abrió en Brasil y vendió a $10 billones. Su compañía hizo un IPO, un exit, una salida, y él se quedó solo, la verdad, con $10 billones, él como socio. Imagínate la fintech, cómo han logrado despegar de una manera brutal, ¿no? Yo creo que en Perú tenemos algunos casos, debemos tener más de una docena muy buenos. Hay un caso histórico que ha recibido, por ejemplo, $100 millones. Algo impensable, ¿no? Y es una EdTech. ¿En el Perú? En el Perú. ¿Cuál es una EdTech, Creana. Claro, okay. Recibió 4 millones de Acumen, Latam Partners, Acumen, después recibió de Salesforce y después de Catalyst. Y eso, o sea, 4, 17, 70, suma $100 millones. Es una barbaridad, algo que nunca ocurría históricamente. Y así tienes otro, Mercado Fago, que recibió en su serie A $26 millones, luego otros $3 millones, 5 millones. O sea, tenemos más o menos una docena de fundadores bien importantes, muy importantes, pero que todavía falta, digamos, que crezca mucho más. Por eso es que nosotros llevamos innovación y emprendimiento desde las universidades hacia los estudiantes y más. Ahora, lo que mencionas, pues, claro, al momento de uno establecer o querer emprender sobre algo, pues va a seguir evolucionando a tal punto de que cuando tenga que vender el modelo de negocio propiamente dicho, es cuando en realidad tú te das cuenta del grado de madurez que has tenido en el tiempo y que tanto has apalancado. Por ejemplo, una EdTech no es que sea algo, sin menospreciar, novedoso, pero sí es algo que era necesario porque Creana tiene convenios con diferentes, inclusive universidades importantísimas para cursos, digamos, muy particulares y que se adecúa a la necesidad del actual consumidor, que eso es un poco el encontrar el kit o en todo caso el punto de equilibrio para poder sobre esa necesidad jalar a una startup como tal, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que existía Coursera, OpenEDX y muchos Udacity que son unicornios, ¿no? Empresas que valen más de $1.000 millones, pero aquí no había, ¿no? O sea, ellos tenían su espacio en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero en Latinoamérica no había algo parecido, ¿no? Y ellos se dieron cuenta y crearon aquí el Udacity o el Coursera de Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Bueno, y en realidad como Hiro Startup, ¿cuál es el impacto que tú esperas tener en cuanto a la comunidad, un poco, no sé si está bien definido, startupera, peruana, y a la sociedad en general? ¿Cuál es ese impacto? No, entiendo que no es únicamente innovación, también es de conexión hacia el mundo, que es un poco lo que quieres llevar, y también es traer al mundo hacia el Perú, hacia las startups. Eso es lo que estoy entendiendo. Coméntame, por favor. Correcto. De hecho, creo yo que justamente ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué solo tenemos una docena o 2 docenas de buenos emprendedores? Es que nos hace falta salir del país, ¿no? Solo Lima tiene la oportunidad de salir del país, por ejemplo, visitar otros lugares, pero los que están en las regiones no. Eso falta mucho y entonces por eso nosotros estamos trabajando
Te decía que nosotros antes capacitábamos a cohorts libre, abierto a cualquier persona que quiera capacitarse en innovación y emprendimiento, pero después nos dimos cuenta que hay que ir a las provincias y hay que llevarlos, por ejemplo, a Silicon Valley, la meca de innovación y emprendimiento del mundo. Ahí se gestó los parques científicos, tecnológicos, ahí todo el mundo quiere ir, entonces hay que abrirle los ojos a las autoridades, vicerrector de investigación, director de incubadora, a los que trabajan en estos espacios para que ellos regresen y digan, sí se puede hacer cosas y hay que salir a ver. Y también hemos ido a Inglaterra, vamos a volver a ir a Inglaterra, hemos ido a Brasil, hemos ido a Colombia, hemos ido a la India. Entonces estamos aperturando, digamos, estos espacios para que las autoridades vean y entiendan que hay que hacer innovación, desplegarlo para trabajar con las empresas. Además, es muy importante lo último que acabas de decir, conectarlo con las empresas, porque todas las empresas, falta capacidad instalada, necesitan salir de su día a día, que es el 90%, y para eso de repente necesitan un brazo externo, digamos, que pueda trabajar entendiendo su modelo de negocio de la organización, pero a la vez entendiendo y conectándose con algunas empresas, startups, y entendiendo también los otros modelos de negocio. La India has mencionado, y la India pues no es cualquier cosa, en realidad es avanzado con todas las limitaciones y la cantidad inclusive de población que tiene, ¿no? Lo que te he dicho, dos cosas muy puntuales muy buenas, las limitaciones, porque hay muchos, pueden haber más o menos de 500 pobres, 500 millones de pobres, perdón. 500, entonces tiene una limitación enorme, pero también tiene una gran cantidad de ricos, tiene como 100 millones de ricos. Entonces hay como una diferencia brutal. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la India. Entonces, de hecho, tuve la oportunidad de estudiar en Silicon Valley, pero quise ir a la India porque esas justamente diferencias la hacen de alguna manera más cercanas a Latinoamérica, porque Silicon Valley igual está bastante lejos, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Perú. Sí. Ahora, dentro de toda tu trayectoria, Arturo, ¿qué consejos o lecciones has aprendido a lo largo de tu experiencia, no solo como fundador de Giro Startup, sino como emprendedor, ganando diferentes concursos? ¿Qué es lo que tú podrías compartir con los diferentes emprendedores o personas que están pensando crear una startup? Yo creo que hay que ver diferentes públicos, ¿no? Como te decía, como falta, digamos, la difusión de la innovación y el emprendimiento de modo serio. Te voy a dar unos ejemplos muy rápidos, ¿no? El tema de la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, Gastón Acurio en 10 años, desde el 2000 al 2010, llevó la gastronomía al mundo. No sé si has escuchado de los 50 Best, ¿no? Y el 50 Best Central, el mejor restaurante del mundo, ¿no es cierto? Y está aquí en Perú y tiene su propio laboratorio de innovación. Entonces, ¿por qué no trabaja con las universidades? Allí no están vinculados de buena manera. El segundo punto es el deporte. Fantástico. Carlos Newhouse aseguró $400 millones en 2019 en los Panamericanos. Y después aseguró ahorita, para el 2027, otros 369, casi $800 millones solo para la región Lima. $800 millones. ¿Y sabes cuánto ha invertido Innovate Perú en 17 años para todo el país? 900 millones de soles, menos de 200 millones de dólares. Para todo el país en 17 años. Entonces, un segmento es entendido que hay que difundir, ¿no es cierto?, a las autoridades para que ellos puedan tomar cartas en el asunto y aprender de la gastronomía, aprender del deporte, porque para todo el país menos de 200 millones de dólares por 17 años es una debilidad enorme. Y lo segundo que quiero puntualizar en este consejo, probablemente es muy rápido, es indicarle a los emprendedores, a los CEOs, a los fundadores, que tienen que convencer de la visión a sus equipos de que estamos llegando a un lugar donde está desértico, no hay nada. Entonces tienes que elegir 2 o 3 muy capos que van a entender que vamos a hacer una ciudad sostenible. Yo tengo la visión de hacer una sociedad sostenible. Entonces tú te encargas de educación, tú te encargas de salud, tú te encargas de la seguridad. Y a la educación, lamentablemente en el Perú, esa es la poca todavía visión y no despiertan. Es que creen que cuando tú te encargas de educación tienes que hacer un colegio, lo tienes que pintar y ya está. Regresas y le dices al CEO, ¿sabes qué? Ya terminé, la chamba está completa. La infraestructura es la que está completa. Es lo único, pero tienen que, justamente, claro, eso es lo que falta, ¿no? O sea, el querer comerse al mundo, decir, ¿sabes qué? Acá hay niños, acá hay jóvenes, acá hay ancianos y tenemos tales segmentos, vamos a promocionarlos de tal manera y vamos a articularlo incluso con otros vecinos, otros países y más. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que el CEO
tiene que trasladar a sus socios y a los que trabajan con él. Y tiene que desarrollarlo más con otro tipo de competencias sin sesgarlo en algo muy local, sino más general, ¿no? Muy bien, Arturo. Te agradezco en realidad que puedas estar presente en el programa y sin duda pues muchos éxitos dentro de Giro Startup, que estoy seguro ya tendremos próximamente noticias tuyas. Gracias, Arturo. Seguro. Muchas gracias. Muy bien, ha sido Arturo Coral, cofundador y CEO de Giro Startup. Con nosotros será hasta la próxima. Ha sido muy gentiles.